El tema en esta hora es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Es la pregunta que ustedes nos han hecho y a través de nuestra página Facebook y vamos a dar la respuesta no según mi pensamiento, no según lo que yo pienso o lo que yo siento, o lo que me parece o lo que yo he leído o lo que me han contado o lo que me han dicho, sino según Dios, según lo que Dios dice a través de su palabra, la Biblia. Y vamos a dar rápidamente respuesta a esta pregunta. Para ello, eh, compartiendo un poco con ustedes, nos preguntaban algunos hermanos y nos decían, ¿por qué yo debo creer en la Biblia? ¿Por qué yo debo creer lo que la Biblia dice si la Biblia fue escrita por hombres pecadores igual que yo? Esas son las preguntas y las interrogantes que se nos están haciendo a muchas personas, amigos, simpatizantes que están visitando nuestra página web. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dice Dios a través de su palabra. ¿Por qué nosotros predicamos de la Biblia? ¿Por qué nosotros hablamos de las Escrituras? ¿Por qué nosotros llevamos el Evangelio? Bien, entonces, antes de empezar este programa, vamos a orar un instante porque nosotros dependemos de Dios, no dependemos de nuestra propia fuerza ni de nuestro conocimiento, sino de Dios, y es Él el que vamos a pedirle a Él a través de su Santo Espíritu que nos hable a través de su palabra. Amén. Padre mío, te damos gracias de todo corazón por este privilegio enorme de poder llegar hasta la vida de cada uno de los que están en este. Y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor amado Dios del cielo, dé sabiduría, entendimiento a cada uno de las personas que van a escuchar esta prédica. Gracias te damos de todo corazón, Señor amado Dios del cielo, y seas tú, Señor, añadiendo bendición a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien. Entonces rápidamente vamos a tomar las escrituras en el libro de Segunda de versos 16 y 17. Dando respuesta a este 13º tema es ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Veamos, no lo que digo yo, ¿ok? Veamos lo que dice el mismo Dios a través de su palabra. ¿Ok? Lecturemos entonces. Los que no tienen una Biblia, voy a, aquí al costado, también voy a ponerlo para que lo puedan lecturar. ¿Ok? La Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 3, ahí pueden verlo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, ahí está. Miren lo que dice la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Jesús. Eso es lo que Dios mismo está respondiendo a cada uno de ustedes. No lo que pienso yo, no está en mi Biblia evangélica, está en la Biblia católica, en la Biblia evangélica, en la Biblia de los testigos de Jehová, está en todas las Biblias la respuesta que Dios da a cada uno de ustedes. Dios, como es Dios y conoce el pasado, el presente y el futuro, sabía que el diablo iba a través de sus demonios, iba a usar a muchas personas para tratar de engañar y tratar de confundir acerca de la Biblia, haciéndoles creer que la Biblia no pueden hacerla caso porque es un simple libro más, es un libro más del montón. ¿Y cómo vamos a creer que es la palabra de Dios si al fin y al cabo fue escrita por hombres pecadores igual que nosotros? Es lo que ustedes nos han dicho. Pero miren lo que dice Dios. Dios, como conocía el futuro, sabía que muchos de ustedes se iban a preguntar esto, y el mismo Dios responde y dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Una parte de ella? No. Dice claramente que toda la escritura, o sea, toda ella es inspirada por Dios. Los 66 libros que contiene la Biblia, divididas en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, son inspiradas por Dios. La escritura es clara y no dice que es conocimiento humano. Además, no fueron hombres pecadores como ustedes creen o como se les ha hecho creer que escribieron la palabra de Dios. Los que escribieron la palabra de Dios fueron hombres santos, apartados para con Dios. No lo escribió un borracho, no lo escribió un ebrio, lo escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron hombres santos, apartados para con Dios. Nadie podía señalar a estos hombres porque estos hombres estuvieron apartados para con Dios. No es lo mismo que escribir un conocimiento humano que escribir la sabiduría de Dios. Una pregunta que yo hago a todas las personas que siempre dicen esto, la Biblia no es la palabra de Dios. Si no fuese la palabra de Dios, ¿cómo tú te explicas entonces que lo que está escrito en ese libro hace miles de años tenga cumplimiento
profecía tras profecía se ha cumplido al pie de la letra y no hay ninguna de las profecías escritas en este libro que no hayan sido cumplidas al pie de la letra. Hoy se levantan muchos hombres y se han levantado en el transcurrir de nuestra historia, antes de Cristo y después de Cristo, se han levantado muchos hombres hablando muchas profecías y algunas de estas se han cumplido, otras no. Algunas tienen doble interpretación, una interpretación ambigua. Pero la Biblia no es así. La Biblia es algo extraordinario. La Biblia, por este libro murieron muchos hombres, derramaron su sangre y creyeron fielmente lo que decía este libro, era la palabra de Dios. Es por eso que no tuvieron miedo. Científicos, filósofos, ya han tratado de desacreditar la Biblia, la palabra de Dios, pero nunca han podido. Emperadores como Nerón, trataron de destruir y quemar la Biblia, pero nunca han podido. ¿Por qué? ¿Por qué nunca han podido destruir la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si no fuese la palabra de Dios, ¿cómo estos hombres, miles de años atrás, escribieron algo que iba a pasar en el futuro, al pie de la letra? En los estudios que uno ha estado realizando, encontramos que ya les dije que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Asimismo, también está compuesta por 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Contiene 1189 capítulos, 30.475 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Es eso la Biblia. Está dividida en eso. Usted puede comprobarlo, corroborarlo usted mismo. Es más, la Biblia está compuesta por 1817 profecías que se han cumplido y se han venido cumpliendo al pie de la letra. Hay una enciclopedia profética del señor J. Barton, el cual escribe que en el Antiguo Testamento hay 1239 profecías y en el Nuevo Testamento dice él que hay 578 profecías que se han cumplido y otras están por cumplirse, están por dar cumplimiento. Es algo interesante, ¿no? Una profecía es algo que no ha pasado, algo que va a pasar en el futuro, y si pasa realmente como se escribió, entonces se dice que es una profecía. ¿Por qué? Porque describió algo que iba a pasar exactamente, no algo ambiguo, no algo que pudo ser o no pudo ser, sino algo tangible, algo que iba a pasar tal y cual ha sido descrito. Y la Biblia es eso, está llena de libros proféticos. Casi un 60% de la Biblia es profético. La Biblia está compuesta por 5 libros de la ley. Hay libros históricos en el Antiguo Testamento, libros poéticos, 5 libros poéticos. Están los profetas mayores, que son 5, profetas menores, que son 12, y en el Nuevo Testamento 4 evangelios, 13 cartas paulinas, 8 cartas generales, un libro histórico, como es el libro de Hechos, y un libro profético, que es el Apocalipsis, que es el final de los tiempos. Un libro extraordinario. Se dice Biblia, viene traducido del griego y del latín, que significa conjunto de libros. Pero la gente piensa que estos libros son libros comunes y corrientes. Déjame decirte que no es así. Es una gran mentira. La Biblia, cuando tú lees la Biblia, cambia tu vida. La Biblia transforma y te da conocimiento. La Biblia es sabiduría completamente de Dios, netamente sabiduría de Dios. Es por eso que cuando las personas leen la Biblia, su pensamiento cambia. Cambia su manera de vivir, cambia su manera de comportarse. La Biblia trae paz, la Biblia trae gozo, y es más, donde hemos lecturado la Biblia dice claramente, sí, la Escritura dice claramente que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil. ¿Para qué ha sido entregada la Biblia? ¿Para qué Dios dejó la Biblia? La Biblia es el manual del ser humano. La Biblia es el manual en sí que todo ser humano necesita para vivir una vida agradable, una vida de felicidad. Hoy vemos tanta infelicidad en el mundo, vemos gente que se mata, gente que mata a otras personas, guerras y tantas cosas en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está alejado de Dios y la única manera de conocer a Dios es a través de su palabra, la Biblia. Por eso que él mismo dice que esta palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, escuche, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios desea de todo ser humano, que el hombre sea perfecto. Para eso Dios nos creó. Pero hoy vemos el hombre es perverso, el hombre es malvado, el hombre hace lo malo, provoca las guerras y hay tanta matanza y hay tanta avaricia y hay tanta corrupción en el mundo a causa de que el hombre ha tomado la Biblia como un libro común y corriente y en vez de leerla la guardan, solamente la tienen en un estante debajo de la almohada, pero nunca la leen. La única manera que el ser humano sea transformado es a través de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y el mismo Dios sabía que mucha gente iba a negar esto, iba a contradecir esto, pero sin embargo Dios ya sabía esto y nos responde, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir. Es más, cualquier pensamiento humano, cualquier profecía, todo tiene que ser parte que deberíamos nosotros leer. Fíjense, ahí vamos a poner segunda de Pedro, gloria a Dios, capítulo 1, verso 19. Dice así la escritura. Tenemos también, lo voy a pintar para que ustedes mismos lo vean, dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol está diciendo claramente que la palabra profética más segura es la Biblia. Usted no puede escuchar a los falsos videntes, a los brujos, a los hechiceros, a los falsos profetas, a los falsos apóstoles que se han levantado hoy en día. O un falso apóstol que se hace llamar apóstol entre comillas, pero es un mentiroso. Él profetizó y dijo que Argentina sería la ganadora del Mundial 2018. Y ya todos nosotros sabemos que fue una falsa profecía. Por lo tanto, la misma Biblia dice al profeta que hablase una palabra que no se cumpliese, el tal profeta debería ser deshecho. Este hombre no es un hombre de Dios. Por eso que la Biblia es la palabra profética más segura. Tú no puedes escuchar a hombres. Los hombres te pueden hablar muchas cosas, te pueden mentir, te pueden engañar, pero hay una sola palabra que nunca miente, que nunca ha cambiado, que jamás se contradice. Porque hay algunos también que osan decir que la Biblia se contradice. No, la Biblia nunca se contradice. Lo que pasa es que nosotros no la entendemos. Es por eso que pensamos que la Biblia se contradice. Pero si tú profundizas y si tú oras y tienes comunión con Dios, entonces te darás cuenta que la Biblia jamás se contradice. La Biblia es perfecta. ¿Por qué? Porque no solamente fue conocimiento humano, sino fue inspirada por Dios. Y esta palabra jamás podrá contradecirse. Qué precioso es saber que este libro, aun cuando mucha gente ha tratado de destruirlo, quemarlo, desaparecerlo, ese libro al día de hoy, a este año 2018, es el libro más vendido en el mundo. Ha tenido más impresiones en el mundo. Ha sido traducido a tantos idiomas como fuese posible en el mundo entero. Es más, haciendo algunas investigaciones, encontré cerca de este hombre, este francés llamado Voltaire, del año 1694 y falleció en el año 1778. Él era un historiador, era un filósofo y era un abogado. Este hombre hizo muchas cosas buenas para la sociedad, pero sin embargo, algo en el cual él se equivocó es en el tratar de menospreciar y menoscabar el libro que cambia al hombre, la Biblia. Y él dijo que en 100 años el cristianismo desaparecería y la Biblia pasaría a ser un libro más de fantasía. Pero mire cómo es Dios de grande y de extraordinario, que él mismo avergonzó al mismo Voltaire. Después que Voltaire murió, sus cosas fueron vendidas, fueron subastadas, y una casa enorme que él había construido con todo su esfuerzo y su elocuencia que él pudo hacer, esta casa fue subastada y fue comprada por la sociedad bíblica de aquel entonces, y fue en esa misma casa donde este hombre dijo que la Biblia desaparecería, que el cristianismo desaparecería, fueron impresas
muchísimas cantidades de Biblias y enviadas a diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque el tratar de destruir la Biblia jamás van a poder. Escuche bien, lo han intentado emperadores. No estoy hablando de un hombre común y corriente, lo han intentado emperadores, hombres que eran dueños prácticamente del mundo en aquel entonces y hacían su voluntad, se creían dioses ellos y lo que ellos querían se hacía y quisieron destruir el cristianismo, quisieron destruir en el Antiguo Testamento también al pueblo de Israel y quisieron desaparecer su Biblia. Si usted investiga en el año 587, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, intentaron destruir y desaparecer el libro de Dios, intentaron desaparecer el Antiguo Testamento, el Yeshiva, la Torá, intentaron hacerlo, pero jamás pudieron. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos la Biblia, quiera o no quiera, la Biblia sigue. Y si usted investiga más adelante, se han levantado emperadores, por ejemplo, como Nerón en el año 64, quiso destruir a los cristianos, acabar con el cristianismo y también destruir la Biblia. Jamás tampoco pudo. No se puede. ¿Saben por qué? Porque esta palabra, esta Biblia que ustedes menosprecian, muchos de ustedes, es la palabra de Dios. Esta palabra cambió mi vida, la transformó y ha transformado la vida de cientos de personas en el mundo entero. Lo ha hecho. Es una prueba irrefutable que este libro, como muchos lo mencionan, un libro más del montón, este libro es el libro de Dios. Si no fuese así, hace tiempo yo hubiese dejado el cristianismo, hace tiempo, imagínense, hay que estar bien loco para seguir un libro el cual tú no ves que es real, que tú puedes comprobar. Nosotros podemos comprobar las profecías dichas en este libro hace miles de años que se han cumplido al pie de la letra. Si no fuesen cumplidas, entonces nosotros ya hubiésemos salido. Solamente un loco se quedaría concibiendo y guardando y añorando las mentiras, porque sabemos que es mentira. Entonces, ¿por qué vamos a seguir en eso? Imagínense, este libro, hombres dieron su sangre, derramaron su sangre, entregaron sus vidas para que este libro llegue hasta mi vida y llegue hasta la vida tuya y puedas también tú ser transformado. Algo muy interesante que la Biblia también nos enseña, el mismo Dios dijo en el libro de Josué capítulo 1, verso 8, quiero que lo lean también, un pasaje muy interesante, por favor. Josué capítulo 1, verso 8, dice así la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante leer la Biblia? Mire, Josué capítulo 1, verso 8 dice así. Nunca está mandado, este es un mandamiento del mismo Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito para siempre sea el Señor. ¿Estás entendiendo, amigo, hermano, lo que el mismo Dios dice a través de su palabra? Que este libro debemos nosotros meditar día y noche para que entonces haga prosperar nuestro camino y todas las cosas que nosotros hagamos, todas las cosas que nosotros emprendamos, nos salga bien. ¿Por qué hay tantas cosas que a nosotros nos va mal y lo hacemos mal? ¿Por qué? Porque lo hacemos alejado del conocimiento de Dios, su palabra. Cuando tú lees este libro, entonces tú te alineas a la voluntad de Dios, te alineas a lo que Él ha establecido para el ser humano. Este libro es el libro más extraordinario que he podido yo leer. Es una fuente inagotable de sabiduría. Conforme más lees, más cosas aprendes. Mientras vuelves a leer nuevamente, más cosas aprendes. Es un libro que ningún ser humano podrá entender y comprender tanta sabiduría que hay vertida en este libro. Por eso que yo recomiendo a cada uno de ustedes, amados amigos, que hagan la prueba, prueben. ¿Por qué no lo prueban? Porque hay tanto miedo. Hay gente que nunca ha leído la Biblia, tiene miedo de leer la Biblia y dice, no, lo menosprecia. Pero yo te hago un reto. Trata, coge una Biblia y léala y verás que cambia tu vida. Mucha gente intelectual, mucha gente con mucho conocimiento, por ejemplo este ruso que quiso menospreciar la Biblia, dice la Biblia es un libro más, pero cuando fue a su habitación a hospedarse, iba a dar una conferencia, encontró un Nuevo Testamento de los Gedeones y empezó a leerla. Y luego se puso, después de 3 horas de lectura, se puso de rodillas a llorar y decía, ¿cómo puede ser posible que este hombre Jesús tenga más sabiduría y más conocimiento que yo? Y ahí mismo se convirtió. Es eso lo que hace la Biblia.
te convierte, te transforma. Cuando tú la lees, derramas lágrimas. ¿Por qué? Porque la Biblia es como un espejo y te muestra todo lo incorrecto, todos tus pecados, todo lo que no le agrada a Dios y te muestra tal y cual tú eres. Entonces, si tú reconoces que estás mal delante de Dios, Él transforma tu vida. Este libro es el pasaporte para el cielo, ¿sabía? La Biblia claramente dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Pero también la misma Biblia dice en un capítulo 1 que Jesucristo mismo es la palabra, es el verbo hecho carne. Es la misma palabra, por lo tanto esta palabra es la que nos lleva al cielo. No una religión no salva. El único que salva y sana es Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. La Biblia ha sido menospreciada por muchos. Investigando y leyendo mucho acerca sobre esto, la primera Biblia traducida, porque la Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en dos idiomas, en el hebreo y en el arameo, y el Nuevo Testamento fue escrita en griego. Y la primera vez que la Biblia fue traducida fue para Alejandro Magno. Él pidió una copia de la Biblia en el idioma griego, porque era el idioma que él hablaba. Entonces los judíos mandaron 70 hombres instruidos, 70 escribas, y empezaron a traducirlo, y esa versión se conoce como la versión de la Septuaginta. Más adelante, en el año 405 después de Cristo, se traduce por primera vez la Biblia del latín, perdón, del griego hacia el latín, y es considerada como la Vulgata. Y luego, en todos esos centenares de años, la Biblia ha sido en un solo idioma ha estado escrita. Y es por eso que la Iglesia Católica en aquel entonces tomó el control. Y ya vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica. Engañó a mucha gente hasta que aparecieron ciertos hombres, como por ejemplo en el año 1382 apareció John Wycliffe, que tradujo la Biblia de latín al idioma inglés, y por eso fue perseguido y fue matado, fue asesinado por la misma Iglesia Católica, porque decían que solamente ellos eran los que debían conocer el conocimiento de Dios, y eran ellos los únicos que podían entender la Biblia, cuando la Biblia es tan sencilla que un niño lo puede entender, y también a la vez es tan difícil que ni el hombre más sabio de esta tierra podrá entender el conocimiento completo. Eso es una paradoja para muchos, pero así es Dios. Y más adelante, en el año 1517, este señor monje Martín Lutero tradujo también la Biblia de latín hacia el alemán, y por eso lo persiguieron. Y ahí donde empieza la lucha, y muchos protestantes fueron por la iglesia, con mucha pena decir, fueron matados, asesinados, y ya vamos a hablar acerca de la historia cristiana, cómo ha ido evolucionando. Más adelante también encontramos que en el año 1535 fue escrita la primera Biblia en francés, perdón, fue traducida al francés, y luego en el año 1557 Casiodoro de Reina traduce la Biblia de latín al español por primera vez, y por hacer esto también este hombre fue perseguido por la Iglesia Católica. Más adelante, la primera Biblia completamente escrita en español fue en el año 1569, y luego en el año 1602 la Biblia fue publicada por primera vez la versión Reina Valera, y luego en el año 1960 la sociedad bíblica hace una revisión y lanza su versión y la publicación, la Reina Valera 1960, la cual nosotros tenemos, la cual yo tengo, y esa ha sido repartida por diferentes lugares, aun cuando hay muchos que dicen que la Reina Valera tiene muchos errores, y han sacado nuevas versiones de Biblia y han confundido, han cambiado cosas, y la Biblia dice: hay de aquel maldito aquel que lo añade o quita palabras, porque esta es palabra de Dios. Así es que Dios un día les tomará cuenta a esas personas. Déjame decirte, amado amigo que nos estás escuchando, la Biblia es la palabra de Dios. Tú que nos has hecho esta pregunta, ¿por qué digo que la Biblia es la palabra de Dios? Porque la Biblia es irrefutable. La Biblia es una tesis completa. La Biblia no es meras teorías como se han lanzado. Una teoría es algo que no puede ser probado, es un supuesto que puede ser, pero no puede ser probado, por eso se llama teoría. Pero la Biblia es una tesis que se ha cumplido y se venía cumpliendo, y estamos a punto de ver el mayor acontecimiento en el mundo, llamado el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que mucha gente, aun cuando lo duda, y en muchos cristianos falsos que también niegan el arrebatamiento, lo verán con sus propios ojos, y luego se abrirá el libro de Apocalipsis. Profecías que faltan cumplirse, muy pronto las verán, pero las demás profecías han sido cumplidas al pie de la letra
prueba irrefutable que la Biblia, la palabra de Dios, esta Biblia, es más, es la que te cambia. Si usted lee un pasaje muy interesante en el Salmo 119, 105, habla que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En esta época de tanta oscuridad, esta Biblia es la que alumbra nuestro camino, la que nos cambia, la que nos transforma. Tú podrás ir a cualquier centro de rehabilitación para que tú puedas rehabilitar tu vida, pero déjame decirte que el único que puede cambiar tu vida es Jesucristo a través de su palabra, la Biblia. La Biblia, amado amigo que nos está escuchando, es la palabra de Dios. Aun cuando muchos no lo quieran aceptar, aun cuando muchos no lo quieran reconocer, la palabra de Dios es es lo más extraordinario que Dios nos ha dejado en esta tierra para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga, amado amigo, que tú nos has hecho esta pregunta, y con esto vamos a dar por concluido este 13º tema. ¿Por qué la Biblia es la palabra de Dios? Pues ya te lo dije. Punto número 1, porque la Biblia fue guiada completamente por Dios. Punto número 2, porque todo lo que ha estado escrito se ha cumplido al pie de la letra. Han pasado miles de años y se han cumplido al pie de la letra. Punto número 3, porque han tratado de destruirla, desaparecerla, pero nunca han podido. La Biblia es tan extraordinaria. Punto número 4, que la Biblia te da conocimiento, te cambia tu manera de pensar, te transforma, te corrige. La Biblia te hace tener paz y gozo por primera vez en tu vida, una paz verdadera, una paz, no una paz momentánea, sino una paz completa. La Biblia es extraordinaria, es el libro de los libros, no hay nada como la Biblia. Yo reto a cada uno de ustedes a que tomen una Biblia y empiecen a leerla. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Ha sido un gozo y un privilegio en verdad poder estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Ustedes pueden ver también aquí al costado yo les he puesto una Biblia para que puedan leerla. Es un software virtual, se llama ES Word. Lo pueden encontrar, es libre, gratuito, pueden descargarla y pueden lecturarlo. Hoy es fácil tener una Biblia hasta en los celulares para que ustedes puedan lecturarla. Dios bendiga a cada una de su vida. Muchísimas gracias por habernos acompañado.